Aquí me tienen otra vez, junto a nuestro teatro que nos enseña sobre las parábolas del Señor Jesucristo. Y decíamos que una parábola entonces es una historia que narró Jesús que tiene una enseñanza, pero es una enseñanza espiritual, una enseñanza que tiene que ver con los cielos, con el amor de Dios, cómo nos debemos tratar unos con otros, etc. Entonces, vimos la parábola del buen samaritano, si se acordarán. Vimos también la parábola, ¿se acuerdan de la parábola que vimos recién hace poquito? Sí, también vimos la parábola del hijo pródigo, que gastó todo, ¿se acuerdan también? Y cómo el Señor lo acogió y lo recibió, ese padre amoroso, salió a buscarlo, porque lo único que quería era que su hijo volviera. Y hoy día vamos a ver una parábola que nos cuenta, nos trata de explicar cómo es el reino de Dios. Porque Dios es un rey. Y los reyes tienen un reino. ¿Verdad? ¿Lo han visto en las películas? Como hay reinos grandes, y hay reyes y reinas. ¿Sí? ¿Han visto algunos dibujos? Sí, son reinos hermosos, con castillos y lugares así. Bueno, Dios también tiene un reino. Pero es un reino que no necesariamente tiene que ver con castillos, porque Dios es más grande que los castillos. El reino de los cielos tiene que ver con las personas que lo integramos y cada uno es parte de este cuerpo de Cristo, y todo esto nosotros, más otras cosas más maravillosas, forman el reino de los cielos. Y una vez quiso explicárselos a sus discípulos y se lo explicó con una parábola. Y ahora se la voy a contar, que es la parábola de la semilla de mostaza. Ustedes saben lo que es una semilla, ¿verdad? Sí, son esas cositas que se usan para poner en la tierra, que hay de diferentes tamaños, como unos granitos, y se van enterrando y después empiezan a crecer. Probablemente ustedes hicieron algún experimento, algunos que ponían una semilla de trigo y después germinaba, empezaba a crecer. O pudieron haber puesto una semilla de poroto y después crecía, y así sucesivamente. Y el Señor les contó esta parábola y les dijo que el reino de los cielos se puede comparar, es como la semilla de mostaza, que es muy chiquita y que un campesino salió a sembrar. Entonces él salió un día a sembrar, como lo hacían los campesinos de ese tiempo, que tenían acá puesto, si ustedes ven en el dibujo, como un morral, y dentro de eso tenían semillas y le iban tirando. Pero esta era muy pequeñita, así que tenían que ponerla muy adecuadamente. Así que él tomaba su semilla y la ponía en el lugar correcto para que pudiera tener buena tierra, luz y agua. Entonces la miraba su semillita y después la ponía y la dejaba caer en la tierra. Y hacía este proceso una y otra vez, una y otra vez. Después volvía a tomar y mirar las semillas que tenía en sus manos y decía: hermosa semilla, tú vas a dar mucho fruto y va a servir para alimentar a mi familia. Y la tomaba en sus manos, como la pueden ver ahí, y con mucho cuidado, porque era pequeñita, la tomaba después con la otra mano, se acercaba a la tierra y la sembraba. Una tras otra, semilla tras semilla, iba haciendo esto el campesino. Así como andamos algunos, y quizás alguno de sus padres es campesino y se dedica a sembrar cosas en la tierra. ¿Cuántos de sus papás trabajan la tierra? A ver, allá en Kinder veo uno, sí, veo uno que levantó la mano. ¿Tu papá siembra cosas en la tierra? ¡Qué lindo! No, sí, allá veo otros pocos. Es una hermosa labor. ¿Qué pasa cuando se siembra?
Al principio uno ve nada. La tierra sigue igual, pasa un día, 2 días, 3 días, y de repente empieza a brotar. Y esta, que es una pequeña semillita, empieza a crecer. Y lo primero que aparece es una pequeña ramita y va creciendo y seguía creciendo. ¡Wow! Y después de varios días y varias semanas se hacía una gran plantita. Y lo que era tan chiquitito empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Y después se hace más grande cuando empezaron a pasar los meses. Y se hizo una tremenda planta. Y seguía creciendo. La semilla era pequeñita, era más pequeña que todas las otras semillas, pero empezó a crecer más que todas las demás. ¡Wow! Tan grande era que ahora, como ven ustedes ahí, incluso los pájaros podían hacer sus nidos entre las ramas porque había crecido mucho. Y seguía creciendo hasta transformarse en la más grande de todas. Una pequeña semilla se transformó en algo gigantesco. Y el reino de los cielos es así. El reino de los cielos parte con una pequeña palabra y alguien cree. Ese se lo comparta a otro y esa persona cree. Y se sigue compartiendo la palabra y seguimos creyendo y vamos haciendo millones y millones de personas que componemos el reino de los cielos que se ha acercado a nosotros, el reino de Dios. Bueno, la semilla de mostaza es chiquitita. Para terminar, yummy, yummy. A algunos de ustedes quizás les gusta echarle esto a sus completos o a algunas cosas. Aquí dice mostaza original. Y con la semilla de mostaza, cuando crece y toman los elementos necesarios, hacen esto. Antes no lo hacían así, pero es la misma idea, saborizante, rico, que le da un nuevo toque. Esa es la parábola de la semilla de mostaza, que crece y se hace enorme. Dice la palabra, para terminar, de la siguiente manera, para que la escuchen. El reino de Dios es como la semilla de mostaza, que a pesar de ser la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece, llega a ser la más grande de las plantas del huerto. Tiene ramas tan grandes que hasta los pájaros hacen nidos bajo de su sombra. Así que les invito a ser parte del reino de los cielos. Cada uno de nosotros creyendo en un Salvador que es Cristo Jesús. Nos vemos.